Apreciados hermanos, muy buenos días. Dios ha diseñado un plan para que usted y yo podamos gozar de buena salud y vivir larga vida sobre esta tierra. Buenos días, esposa. Muy buenos días, esposa. Damos gracias a Dios nuevamente porque estamos acá para alimentarnos espiritualmente. Así es. Bienvenidos hermanos y amigos que pues en este momento se conectan para escuchar palabra de vida para vida eterna. Amén, así es. Nuestro repaso de lección se titula, estamos en la lección número 9, debo reiterar, se titula Los peligros del extremismo. Así es, los peligros del extremismo. No debemos ser extremistas. Vamos a ver el texto que nos trae para memorizar. Está en el libro de Eclesiastés, capítulo 2. ¿Y si oramos antes de comenzar? Claro que sí. Vamos a orar. Les invitamos a que usted nos acompañe y podamos orar. Querido y buen Dios, Padre Santo que moras en lo alto del cielo, desde allí tienes el control y dominio sobre tu creación. Damos gracias por este repaso de lección. Damos gracias porque nos mantienes con salud. Queremos abrir tu palabra y lo vamos a hacer siendo guiados por tu Espíritu. Por favor, acompáñenos, querido Dios, y que este repaso de lección pueda llegar a nuestros hermanos y hacer eco en sus corazones, de tal manera que podamos poner en práctica. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Entonces el texto, decíamos que el texto para memorizar se encuentra en el libro de Eclesiastés, el capítulo 7 y el verso 16. Y dice de la siguiente manera. Dice así: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Bueno, tratando pues de enfocarnos en lo que será nuestro repaso de lección, también pues queremos invitarles a que busquen su Biblia, la tengan a la mano y nos acompañen pues en este hermoso recorrido en el cual pues estaremos hablando de algunos términos como lo es el extremismo, el fanatismo, clases de reformadores y pues extenso es para poder disfrutar este maravilloso estudio de esta semana. Y es que queremos dirigir unas palabras de cautela a los extremistas para que no presenten una norma falsa ni procuren luego que todos se conformen con ella. Los que abogan por una verdad impopular debieran llevar vidas muy consecuentes y debieran tener un gran cuidado de evitar los extremos. No debieran esforzarse por ver cuánto pueden separar su posición de la de otros hombres, sino por el contrario, por ver cuánto se pueden acercar a los que desean reformar sus vidas, a los que quieren cambiar su régimen alimenticio, a los que quieren mejorar su salud. Entonces deberíamos enfocarnos en esta situación, no señalando a nadie, no juzgando al que es débil en la fe, al que es débil en cuanto a la alimentación, sino por el contrario, ganarlos para Cristo. Y ese será el desarrollo pues de nuestra lección. Es por eso que entonces el día domingo nos tiene un título de, vamos a definir algunos términos. Definiendo los términos. Como el primero, que es el extremismo. Según la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, versículos 16 y 18, nos da pues una orientación. ¿Qué es el extremismo? Eclesiastés 7, 16. No olviden pues buscar su Biblia y nos acompañen pues en la lectura. Dice de la siguiente manera: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Entonces es una posición mental inflexible que no admite análisis, ¿sí?, ni argumentos, y tiene una disposición para acudir a la violencia, o sea, porque yo necesito imponer mis creencias. O imponer la idea que tengo. Sí, sin respetar la idea de la otra persona. Es no tener un equilibrio. Un equilibrio. Y siempre se ha dicho que los extremos no son buenos. No.
debemos mantener un equilibrio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar y de pensar. También de comer, también de vestir. Así es. Y de relacionarnos con las demás personas. O sea, en todos los ámbitos de la vida tenemos que tener un equilibrio. Un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. Sí, pero ¿sabías que hay algunas características de los fanáticos? Sí. Vamos a ver, según la Biblia, cuáles son esas características de los fanáticos. Mateo 23, 25. Mateo capítulo 23, versículo 25. Y dice, ¿lo lees o lo leo yo? Sí, yo lo leo. Ok. Mateo 23, 25. Recordándole, queridos hermanos, que usted también puede acompañarnos en la lectura. Teniendo su Biblia allí a la mano, puede buscar el texto, Mateo 23, verso 25. Ya lo tienes. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y entonces, ¿cuáles son las características? Algunas de las características de los fanáticos son hipócritas. Y son injustos. Son injustos. Tienen una apariencia como de bien, pero no. Tienen una apariencia de mal. Limpian lo de afuera del plato y del vaso, pero por dentro están llenos de mucha injusticia, llenos de delitos, de pecados ocultos y de robo. Sí, hay algunos que pues no quieren oír, desde hace mucho tiempo han elegido seguir por su propio camino y su propia sabiduría. Desde hace mucho han apreciado tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal. Están ciegos y no pueden ver lejos. Mediante ellos se pervierten los principios, se crean falsas normas, se hacen pruebas que no llevan firma del cielo. Claro, y es que están asimismo asimilando ideas mundanas y deformando los caracteres que los excluirán definitivamente del cielo. Cuando nosotros tomamos nuestro propio camino sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta los consejos divinos, estamos excluyéndonos del reino de los cielos sin quererlo. Sin embargo, algunos de estos mismos se jactan en el Señor como siendo un pueblo que hace justicia y no abandonan las ordenanzas de su Dios, pero son hipócritas, son falsos, mentirosos. Sus frutos los delatan. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Tienen una apariencia de bien. Apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Sí, así es. Interesante, está interesante este repaso de lección. Vamos a ir ahora al día lunes, esperando que podamos ir comprendiendo el mensaje que el Señor nos trae en esta mañana hermosa, ¿cierto? Cierto. Tratando con el fanatismo. Nos habla pues el título del día lunes. ¿Cómo podemos ser sabios y evitar el fanatismo? Vamos a ver qué nos dice el libro Romanos capítulo 12. Versículo 3 y Oseas capítulo 14, versículo 9. Yo busco Oseas capítulo 14, versículo 9 y tú buscas Romanos 12, 3. Bien, entonces dice el libro de Romanos, el capítulo 12 y el verso 3 dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Allí tenemos entonces el primer texto. Vamos a ver qué dice el segundo texto que está en Oseas. ¿Ya lo tienes allí? Sí, capítulo 14, versículo 9 dice: ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. O sea, ¿cómo podemos ser sabios y evitar el fanatismo?
Primero, pues pensando con cordura. Sí, pensando de nosotros mismos con cordura, Exactamente, no sí. yéndonos más allá de donde pues se nos ha sido dada la gracia del Señor Jesucristo. Así es. Y evitamos pues el fanatismo no teniendo un alto concepto de superioridad. O sea, yo soy mejor que todos y yo tengo más conocimiento que todos. No, debemos Debemos ser prudentes en todo tiempo. en todo tiempo, sí. Cuando Oseas termina su profecía rogando a su pueblo que preste muchísima atención a todas las palabras que Jehová ha hablado mediante él, tenía una definición verdadera de lo que era la sabiduría. Así es. Nadie debe criticar a los demás porque sus prácticas no armonicen del todo con las propias. Es imposible prescribir una regla invariable para regular los hábitos de cada cual, y nadie debe erigirse en juez de los demás. No todos pueden comer lo mismo, no señor. Ciertos alimentos que son apetitosos y saludables para una persona bien pueden ser perjudiciales Para otro. para otras, aún pueden ser nocivos, desabridos para otras personas. Así que el que come, no critique al que no come un alimento. Estamos hablando de alimentos. Entonces, ¿qué más podemos responder acerca del fanatismo? Sí, hay pues dos rumbos, se presentan dos rumbos frente a esto. O se continúa en sus propios caminos de impiedad y cosechar los inevitables resultados, ¿sí? O se vuelven de todo corazón a Dios y lograr la salvación, porque los caminos del Señor son rectos e inmutables y se cumplirán a pesar de lo que los hombres puedan hacer. Pero, Claro que sí. ¿qué más podemos responder al fanatismo? Vamos a leer la lectura bíblica que tenemos acá en el libro de Marcos, el capítulo 6 y el verso 45 y 46. De acuerdo a esto, vamos a dar respuesta o vamos a ver qué más podemos responder acerca del fanatismo. Dice así: enseguida Jesús hizo entrar en la barca a sus discípulos e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces, ¿qué más podemos responder acerca del fanatismo? ¿Cómo podemos nosotros apartarnos del fanatismo? Pasar más tiempo con Dios. Sí. ¿A través de qué cosa? De la oración. De la oración y del estudio de la palabra de Dios. Sí, así es, porque si no lo hacemos, podemos caer. Y es pues la pregunta siguiente cuando se formula y dice, ¿cómo podemos evitar de caer en los extremos? Podemos evitarlo. Claro que sí. Y Dios nos da muchos consejos en su palabra. Deuteronomio capítulo 30, versículos 16 y 19, Isaías 8:20. Yo busco Isaías y Deuteronomio 30, 16 y 19, versículo 19. Bien, dice la palabra de Dios de esta manera: porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Hermoso amén. este texto, hermoso. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar caer en los extremos? Obedeciendo a lo que dice Yahweh nuestro Dios, andando en sus ordenanzas, en sus estatutos, guardando sus mandamientos y estando en armonía con la ley
y con los testimonios. Sí, Así ve es. que el versículo 20 de Isaías 8, a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, este pasaje de Isaías dirige la mente de los hombres A a la palabra de Dios, ¿sí? Como norma de verdad y guía para una vida recta. Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. O sea, no tenemos a dónde más buscar sino en la palabra. Así es. Todo cuanto los hombres digan que no armonice con esa palabra no tiene luz en sí mismo. No les ha amanecido. Siguen en oscuridad, siguen en tinieblas. Todo lo que no esté en armonía con la palabra de Dios está en oscuridad. Y de esta manera podemos nosotros evitar caer en los extremos. Los que elevan la norma tanto como les sea posible de acuerdo con la orden de Dios, según la luz que el Señor les ha dado por medio de su palabra y de los testimonios de su espíritu, no cambiarán su conducta para acomodarse a los deseos de sus amigos o parientes. Se trata de una, de dos o de una cantidad de personas que estén viviendo contrariamente a la sabia disposición divina. No debemos vivir contrariamente a la sabiduría divina, sino que en todo tiempo, en todo momento, nuestra mente debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Amén. Porque de esta manera somos hijos de Dios y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Bien, pasamos entonces al día martes, 2 clases de reformadores de la salud. Vamos a ver cuáles son esas 2 clases de reformadores. ¿Cuál debe ser el principio orientador fundamental en materia de reforma pro salud? Filipenses 4:5. Filipenses 4:5. Y dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces, ¿cuál es el principio? Vuestra gentileza debe ser conocida de todos los hombres. Significa que ser amable con las personas sin importar cómo ellos te traten a ti. O sea que se puede traducir como mansedumbre. Como mansedumbre, correcto, así es. Exactamente. Los que entienden debidamente las leyes de la salud y que se dejan dirigir por los buenos principios evitan los extremos y no incurren en la licencia ni en la restricción. Escogen su alimento no meramente para agradar el paladar, sino para constituir el cuerpo. Así es. Procuran conservar todas sus facultades en la mejor condición posible para prestar el mejor servicio a Dios. Cuando nosotros procuramos mantener todas nuestras facultades en orden, facultades en armonía, prestamos un mejor servicio a nuestro Dios. Cuando nuestra salud es óptima, podemos nosotros con autoridad, podemos nosotros ir a las personas que están enfermas y orientarlos a que deben tener un cambio en su manera de alimentarse. Sí. Sin, por supuesto, sin llegar a un extremo, sin atropellar a aquella persona que es débil, a aquella persona que está doliente, sufriente, que está enferma, sin atropellarle. Y sin atropellarse él mismo, porque muchas veces pues se puede imponer algunas restricciones que no va a cumplir, sino que más bien se hace daño a sí mismo. Porque hay personas pues, si escogemos un punto, por ejemplo, a la hora del ayuno, hay personas que no pueden hacer un ayuno prolongado porque tienen dificultades en su estómago, ¿sí? Consecuencia pues de su vida pasada. Entonces, pero hay personas que sí pueden hacer un ayuno hasta de 2, 3, 4 días, o sea, de muchísimo. Y no por eso yo me voy a vanagloriar y voy a señalar al que no puede hacerlo. Pues es que hay personas que saben someter su apetito a la razón y a la conciencia. Conciencia es lo que quise decir. Y son recompensados con la salud del cuerpo y de la mente. Y es que una mente sana, cuerpo sano. Así es. Sí.
Describa las dos clases de profesos reformadores de la salud. Vamos a describir, según la Biblia, estas dos clases de profesos. E indique dónde terminará cada una. Y vamos a complementarlo pues con espíritu de profecía. Sofonías, yo tengo Sofonías, capítulo 2, 15, y tu esposo busca Proverbios 14, 12. Entonces, Sofonías capítulo 2, 15 dice así. Dice, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Así es. Y el libro de Proverbios, capítulo 14 y el verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así Sí. es. Entonces, los que confían en sí mismos y los que siguen su propio camino, los que dicen yo sí, ¿sí? Son estas dos clases de profesos. De profesos reformadores de la salud. Los que siguen su propio camino y los que confían en sí mismos. Sí. Esas son las dos clases de profesos reformadores de la salud. Y cada uno terminará ¿qué? Con la muerte. Con la muerte. Así es. Entonces, Consejo sobre régimen alimenticio, página 230, ¿cómo nos dice? Dice, me han sido presentadas dos clases. La primera, constituida por los que no están viviendo de acuerdo con la luz que Dios les ha dado. En segundo lugar, los que son demasiado rígidos para llevar adelante sus ideas unilaterales de reforma para imponerlas a los demás. Cuando asumen una posición, se aferran a ella y se llevan casi todo por delante. No debería ser así. Esto es un extremo, demasiado. Sí, sí. Que ni benefician al otro ni se beneficia él mismo, porque alimenta el yo, la autosuficiencia. Y una persona así, lamentablemente, no es agradable ante los ojos de Dios. Así es. Vamos entonces, queridos hermanos, a pasar el día miércoles, esperando que usted se esté deleitando junto a nosotros. Avance progresivo. Avance progresivo, el día miércoles. ¿Qué deben considerar los dirigentes fieles cuando instruyen al pueblo sobre la reforma pro salud? Vamos a ver qué dice el libro de Génesis, capítulo 33 y el verso 14. Y yo busco Proverbios 4, 18. Génesis 33, el versículo 14, nos dice así. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Así es. Y el libro de Proverbios, capítulo 4 y el verso 18 dice así. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿qué deben considerar los dirigentes fieles cuando instruyen al pueblo? Ir poco a poco, al paso de los niños, no ir rápido, porque esto ahuyentaría, asustaría a nuestros hermanos débiles en la fe, a los que están aprendiendo el régimen pro salud, los que quieren apartarse del consumo de alimentos procesados que hacen daño a nuestro organismo. Sí. Debemos ir como poco a poco. E ir aumentando. Como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Qué hermoso es poder comprender el mensaje que el Señor nos está dando. Sí, porque si entonces nos alimentamos todo de un solo golpe, pues no vamos a tener ningún beneficio. Así es como la buena alimentación. Usted come poco a poco, ¿sí? Entonces, ¿qué? Sí, ¿vas a comentar algo? No. Bueno, si llegamos a las personas que no han sido iluminadas en lo que respecta a la reforma pro salud y enseguida presentamos nuestras más fuertes posiciones, hay peligro. ¿Peligro de qué? Peligro de que se desanimen al ver lo mucho que deben renunciar. De este modo,
no harán esfuerzo alguno para reformarse. No, por el contrario, los vamos a alejar. Debemos conducir a la gente avanzando con paciencia y gradualmente, de modo que las personas puedan entender el peligro, puedan entender el mensaje de Dios. Dios ha diseñado un plan para que usted y yo podamos vivir larga vida sin dolor en esta tierra. Exactamente. Amén, amén. ¿Cómo conduce un verdadero pastor a su rebaño? ¿Será que lo va arreando a palos, a golpes? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 2 al 4. Y luego leemos el 11. ¿Cómo debe conducir un verdadero pastor a su rebaño? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan capítulo 10. Capítulo 10. Versos 2 al 4. Bien, dice. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y el verso 11. El verso 11. El buen pastor. Dice así, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo conduce un verdadero pastor a su rebaño? Lo conduce, le guía por el buen sendero, les cuida, los protege, les habla por su nombre, sí, y da un buen testimonio para que sus ovejas le sigan. No las maltrata, no las lleva a la carrera, sino que van poco a poco, al paso de un niño. Sí. Gloria a Dios. ¿Cómo se comportan los falsos pastores? Juan capítulo 10, el mismo capítulo que estamos revisando, y el verso 10. Ok, 10. Solo la primera parte. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Versos 12 y 13. 12 y 13 dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ezequiel 34, 2, 4. Dice así la palabra de Dios. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahweh el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Aquí tenemos una breve descripción de lo que es los falsos pastores, cómo se comportan. No les importa el rebaño, no les importa las ovejas, no les importa la salud de las ovejas, y las llevan con violencia y con maltratos. Sí. ¿Qué te parece? Destruyen con sus palabras, y como se creen tan autosuficientes, entonces pues atropellan a cualquier persona y nadie tiene la razón, solamente él, porque él sí está preparado, porque él sí estudió y él pues está bajo la dirección de Dios. Sí, quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, un trozo del Espíritu de Profecía. Se encuentra en Primeros Escritos, página 62. Dice de la siguiente manera, dice así: vi que algunos que anteriormente se sumieron en el fanatismo serían ahora los primeros en correr antes que Dios los mandase, antes que hayan sido purificados de sus errores pasados. Conservan el error mezclado con la verdad
y apacentarían con esa mezcla al rebaño de Dios. Si se les permitiese seguir adelante, el rebaño llegaría a ser enfermizo y habría enajenamiento y muerte como consecuencia de esta mezcla de error con verdad. Y es lo que está sucediendo hoy en nuestras iglesias. Está una mezcla. Por eso las iglesias son tibias. La iglesia de la Odisea es tibia. Es una mezcla entre frío y caliente. Y hay una tibieza terrible. Debemos salir de esa tibieza. Debemos con paciencia alcanzar a aquellos que quieren reformarse, que quieren cambiar sus vidas. Que quieren aprender y llenar el vacío que tienen en su corazón. Así es. Entonces, queridos hermanos, de esta manera pasamos ahora al día jueves. Siembra Y cosecha. y cosechas. Es importante. ¿Cuál será el resultado de los extremos en la reforma pro salud? ¿Cuál es el resultado? Isaías capítulo 1, versos 5 y 6. 5 y 6 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, ¿cuál será el resultado de los extremos en la reforma pro salud? Será una reforma empobrecida. Habrá enfermedad y muerte. Todo está podrido. Y es que las ideas estrechas y el recalcar los puntos insignificantes han infligido grave daño a la causa de la higiene. Puede ser que se procure tanto la economía en la preparación de los alimentos que en vez de un régimen sano, se tenga un régimen empobrecido. Otra categoría de personas, en su deseo de dar un buen ejemplo, cae en el extremo opuesto. Algunos no pueden proporcionarse los manjares más apetecibles y en vez de hacer uso de las cosas que mejor podrían suplir la falta de aquellos, se imponen una alimentación deficiente. Lo que comen no les suministran los elementos necesarios para obtener buena sangre. Su salud se resiente, su utilidad se menoscaba y con su ejemplo desprestigian la reforma alimentaria en vez de favorecerla. Sí. Es demasiado dañino los extremos. Sí, estas palabras pues están en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 231 y 232. Sí, para que pues ustedes también corroboren lo que pues estamos estudiando en este momento. Pero, ¿qué sucederá cuando seguimos los métodos de Dios? ¿Qué sucede cuando seguimos el consejo de Dios? Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 58. Versículo 8. Yo lo voy a leer. Sí. Dice así: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh tu Dios será tu retaguardia. Amén. Tu salvación se dejará ver pronto. Amén. O sea, mejor. Tu herida se curará rápidamente. Y nuestra luz será como el alba. Lo que hacemos para promover el bienestar de otros redunda para nuestro propio beneficio. Nuestro propio bienestar está íntimamente ligado con el de nuestro prójimo. Amén. Qué interesante. Así, ¿no? es. Sí. Nuestra salvación se dejará ver. Sí, porque pues la gloria de Dios será nuestra retaguardia. O sea, estará con nosotros y nuestra luz irá aumentando como el día cuando amanece. Hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿cómo sabemos que el camino de Dios no es difícil? Vamos a ver qué dice Deuteronomio 30, verso 11 al 14. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros, saber, tener la certeza de que el camino de Dios no es difícil? Lo que Dios nos pide no es difícil de cumplir. Vamos a ver qué dice la Biblia. Nosotros lo hacemos difícil, pero no es difícil. Dice,
Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Cómo comienza? Este mandamiento no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén, Qué así es, extraordinaria porque la lectura. palabra de Dios está muy cerca de cada uno de aquellos que son sinceros y que Sí. quieren aprender de Yahweh nuestro Dios. Sí, entonces el camino de Dios no es difícil porque lo tenemos cerca, está cerca. Y Dios dice que cuando nosotros cumplimos lo que Él manda, lo que Él ordena, no es difícil. No es difícil de cumplir. No. Bien, entonces hemos llegado al viernes, hemos concluido y lo haremos pues con una reflexión personal, un llamado personal que Dios nos hace, ¿sí?, durante esta lección, durante esta semana, durante este estudio maravilloso, porque Dios nos habló. Amén. Y pues iniciamos pues con nuestro versículo, que fue Eclesiastés capítulo 7, verso 16. Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Hace la pregunta, ¿por qué habrás de destruirte? Sí, demasiado justo, o sea, como un reproche contra el legalismo que confía en las formas y expresiones externas de la obediencia. La verdadera religión es una relación personal con Dios, el Santísimo, y con el Salvador, Jesucristo. Así es. Sí. ¿Cómo trabajan a menudo los extremistas y cuál sería una mejor estrategia? ¿Cómo trabajan las personas que son Extremistas? extremas? Bueno, trabajan siguiendo en primer lugar sus propios caminos y niegan el método de Dios, no usan para nada el método de Dios, recordando que Dios ha diseñado un plan maravilloso para que nosotros podamos tener la salud necesaria para vivir en esta tierra sin dolor, sin enfermedad. Sí, vamos a describir pues las dos clases de falsos reformadores de la salud. Vamos a hacer un breve resumen de estas dos clases. La primera. Los que no están viviendo de acuerdo a la luz que Dios nos ha dado. Y la segunda. Los que son demasiado rígidos, sí, que quieren enseñar, imponer su sí, idea, imponer su estilo de vida a los que quieren aprender. Sí. ¿Y qué hacen con esto? Los ahuyentan, los asustan. Sí. Y se van. Nuestros hermanos se sienten que están llegando a algo imposible de cumplir. Sí, y es por eso pues que muchos pierden una bendición en el momento, porque recordemos que el llamado de Dios es irrevocable y aunque puedan salir corriendo y asustados, Dios en otro momento les hace sus llamados. Pero ahora, cuando describimos estas dos clases de falsos reformadores, ¿cuál debe ser el principio que guía con respecto a la reforma pro salud? ¿Cuál debería ser ese principio? Pues ese principio debería ser nuestra gentileza, nuestra mansedumbre, nuestra obediencia a la ley de Dios, como dice Isaías, a la ley 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque está en oscuridad. Sí, si yo voy a guiar a una persona con respecto a la reforma pro salud, yo debo ser amable con esa persona, yo debo tener empatía, ¿sí? Yo debo colocarme en su lugar para poder entenderlo, porque aunque esa persona me trate mal, yo debo seguir haciéndolo, porque se supone que yo tengo que seguir el ejemplo de Jesucristo, porque aún pendiendo de una cruz y viendo cómo lo acusaban todavía, cómo se burlaba, él que decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa debería ser nuestra actitud ante esas personas cuando nosotros las vamos a guiar, manteniendo pues mansedumbre.
Así es. ¿Y cómo debemos progresar en la reforma pro salud? Yendo como Poco a poco, paso a paso, paso a paso, pero con firmeza. Sí, Así es. ¿Cuáles son las consecuencias del extremismo? la muerte. La muerte. Esas Sí. son las consecuencias del extremismo. Así que, querido hermano, no nos pasemos al extremo, sino que mantengamos un equilibrio en todos los aspectos para que podamos ir en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, así es. ¿Cuáles serán los resultados de seguir la senda de Dios? Si seguimos la Pues senda de Dios, nuestra salvación se dejará ver, nuestra luz irá en aumento. ¿Y qué más? ¿Qué será nuestra retaguardia? La gloria de Dios será nuestra retaguardia. Como lo dice Isaías 58. Sí, así es. Y pues con estas preguntas de reflexión que cada uno pues nos hicimos en esta hermosa mañana, debemos recordar, que vamos a recordar que los que abogan por una verdad impopular deberían llevar vidas muy consecuentes y deberían tener gran cuidado de evitar los extremos. No deberían esforzarse por ver cuánto pueden separar su posición de la de otros hombres, sino por el contrario, ver cuánto se puede acercar a los que desean reformar sus vidas, de modo que puedan ayudarlos a adoptar la posición que ellos mismos tienen en tan alta estima. Ir paso a paso, buscando a aquellas personas que quieren aprender de Dios, aquellas personas que quieren tener larga vida, que quieren tener salud, conservar la salud y de esta manera alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Sí. Y pues, hermanos, en este maravilloso estudio nos hemos deleitado en la palabra de Dios y en espíritu de profecía, dando pues o llegando al final de este hermoso repaso de lección, invitándolos pues a que se unan a nosotros el próximo sábado, donde tendremos otro tema interesante, porque recuerden que Dios quiere nuestro bienestar. Así es. Quedan pues despedidos, hermanos. Vamos a hacerlo con una oración. Sí, vamos a orar. Oremos. Oramos. Padre bendito, que tu morada es en lo santo y sublime del cielo, estamos muy agradecidos de ti por este mensaje que nos has dado a cada uno de nosotros. Y Dios, porque de alguna u otra forma llegamos a un punto de extremo, pero en tu infinita misericordia nos instruye para poder apartarnos y seguir adelante cumpliendo con cada una de las cosas que tú nos mandas. Gracias porque tu camino, el seguirte y el cumplir con tus mandamientos no son cosas difíciles. Necesitamos estar más cerca de ti, conectados con el cielo para que todo pueda fluir. Amén. Bendice de una manera muy especial a cada hermano, amigo que escuche este mensaje, que Amén. Pueda llegar a muchos corazones. Gracias, oh mi Dios. En Jesús te agradecemos todo. Amén. Amén. Y Amén. Recuerden, hermanos y amigos, la salud es un tesoro invaluable y está en nuestras manos recuperarla o conservarla. Así es. Bendiciones.